Descubre el aterrador secreto del Hospital de Honduras. Un reloj antiguo se detiene a medianoche y desata una serie de muertes misteriosas. ¿Qué oscuros rituales realizó el doctor maldito? ¿Podrá María, la valiente recepcionista, salvar el hospital de su siniestra maldición? No te pierdas esta escalofriante historia que te pondrá los pelos de punta. Dale play y prepárate para el terror. En un rincón olvidado de Honduras, se alzaba un hospital con una historia oscura y siniestra. Sus paredes habían sido testigos de innumerables tragedias y secretos macabros, pero ninguna tan espeluznante como la que estoy a punto de relatar. En un rincón olvidado de Honduras, se alzaba un hospital con una historia oscura y siniestra. Sus paredes habían sido testigos de innumerables tragedias y secretos macabros, pero ninguna tan espeluznante como la que estoy a punto de relatar. Hace años, el hospital fue hogar de un renombrado doctor, el doctor Emiliano Vázquez. Conocido por su destreza en la cirugía, pero también por su ambición desmedida, el doctor Vázquez tenía un oscuro secreto. En las sombras de la noche, cuando el hospital se sumía en el silencio, el doctor seleccionaba a sus víctimas entre los pacientes más vulnerables. Los asesinaba con una precisión quirúrgica y vendía sus órganos en el mercado negro. Su reinado de terror duró hasta que una enfermera, motivada por su propia curiosidad y desconfianza, descubrió su horrible verdad y lo denunció a las autoridades. El doctor Vázquez fue arrestado y encarcelado, pero su maldad no fue desterrada del hospital. Al poco tiempo de su encarcelamiento, comenzaron a suceder cosas extrañas. Los trabajadores del hospital notaban sombras fugaces y escuchaban susurros en los pasillos desiertos, pero lo atribuían al cansancio y al estrés de sus agotadoras jornadas. María, la recepcionista del hospital, era una mujer joven y perspicaz. Había trabajado allí durante varios años y conocía cada rincón del edificio. Fue ella quien primero notó algo inquietante: el gran reloj del vestíbulo principal, un reloj antiguo de péndulo, se detenía todas las noches exactamente a medianoche. Al principio, María pensó que se trataba de un fallo mecánico, pero pronto se dio cuenta de una coincidencia escalofriante. Cada vez que el reloj se detenía, alguien en el hospital moría de manera repentina y misteriosa. Una noche, decidida a descubrir la verdad, María decidió quedarse en el hospital después de su turno. Sentada en la recepción, observó con creciente nerviosismo cómo las agujas del reloj avanzaban lentamente hacia la medianoche. El aire se volvió denso, y una sensación de frío recorrió su cuerpo. Cuando el reloj marcó las 12, el péndulo se detuvo con un chasquido seco. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Provenía de una de las habitaciones del segundo piso. María corrió hacia el lugar de donde provenía el sonido y encontró a una paciente, la señora López, una anciana que había sido ingresada por una dolencia menor, yaciendo sin vida en su cama, su rostro congelado en una expresión de terror absoluto. María sabía que no podía ser una simple coincidencia. Investigar la historia del hospital y del doctor encarcelado se convirtió en su obsesión. Horas de búsqueda en los archivos del hospital y en antiguos recortes de periódicos la llevaron a descubrir que el doctor Vázquez había realizado sus crímenes precisamente a medianoche, cuando el hospital estaba en su punto más tranquilo. María estaba convencida de que el espíritu del doctor seguía merodeando por el hospital, buscando nuevas víctimas. Decidida a poner fin a este ciclo de horror, buscó ayuda de expertos en lo paranormal y finalmente logró convencer a las autoridades para realizar una ceremonia de exorcismo en el hospital. La noche del exorcismo, el aire estaba cargado de tensión. Los expertos colocaron velas y símbolos sagrados alrededor del vestíbulo, justo frente al reloj. A medida que la medianoche se acercaba, los susurros se intensificaron y una presencia oscura llenó el lugar. María se mantuvo firme, observando cómo los expertos realizaban sus rituales. A medida que los cantos y rezos de los expertos en lo paranormal llenaban el aire, la atmósfera se volvió aún más opresiva. Las luces comenzaron a parpadear, y una brisa gélida recorrió el vestíbulo. María sentía que algo oscuro y malévolo se encontraba presente, observándolos desde las sombras. De repente, una fuerza invisible derribó algunas de las velas, apagándolas. Los expertos redoblaron sus esfuerzos, pronunciando con más fuerza las palabras del ritual. El reloj, que había permanecido inmóvil, comenzó a temblar ligeramente, como si algo intentara detener el ritual. María, llena de determinación, se acercó al reloj. Con manos temblorosas,
colocó una fotografía del Dr. Vázquez que había encontrado en los archivos justo al lado del péndulo. Era una imagen del doctor con una sonrisa siniestra y ojos que parecían seguirte a donde quiera que fueras. En ese instante, un grito desgarrador resonó por todo el hospital, un grito que no parecía provenir de este mundo. Las sombras en el vestíbulo parecieron cobrar vida, retorciéndose y danzando alrededor de los presentes. Una figura oscura, indistinguible pero claramente humana, emergió de las sombras. Sus ojos brillaban con un odio ancestral y una sed de venganza insaciable. María reconoció al espíritu del Dr. Vázquez. Aterrorizada pero decidida, sostuvo la mirada del espectro mientras los expertos continuaban el exorcismo. La figura comenzó a avanzar hacia ella, cada paso resonando como un trueno en el silencio tenso del hospital. El reloj, ahora en una frenética vibración, parecía a punto de romperse. Justo cuando el espíritu estaba a un paso de María, los expertos pronunciaron las últimas palabras del ritual. Una luz cegadora llenó el vestíbulo, y el espíritu del Dr. Vázquez dejó escapar un último grito de furia antes de desvanecerse en el aire, como si nunca hubiera estado allí. El reloj se detuvo completamente, y el vestíbulo quedó en un silencio sepulcral. Las luces volvieron a la normalidad, y el aire frío se disipó. María, temblando pero aliviada, se dio cuenta de que el hospital había sido liberado de la maldición del Dr. Vázquez. Pero algo no estaba bien. Al día siguiente, María notó que el reloj, que debía haber sido purificado, había vuelto a detenerse a medianoche. Y aunque las muertes parecían haber cesado, los susurros y las sombras persistían en los rincones más oscuros del hospital. María, aunque aliviada de que las muertes habían cesado, no podía ignorar la persistencia de los susurros y sombras. El hospital seguía teniendo una atmósfera pesada y cargada, como si una parte del mal aún permaneciera oculta en sus rincones más oscuros. Decidida a desentrañar el misterio por completo, María se dedicó a investigar más profundamente la vida del Dr. Vázquez. Descubrió que antes de ser arrestado, el doctor había mantenido un diario personal. Después de semanas de búsqueda, encontró el diario escondido en un compartimiento secreto en el antiguo despacho del doctor. Las páginas del diario revelaban algo aún más perturbador. El Dr. Vázquez había estado obsesionado con la inmortalidad y había realizado rituales oscuros, no solo para mantener su juventud, sino también para atar su espíritu al hospital. La conexión con el reloj de péndulo era un ancla, un conducto para mantener su esencia maligna presente en el mundo de los vivos. María comprendió que el exorcismo no había sido suficiente para romper la conexión del espíritu con el hospital. El verdadero mal residía en un objeto específico, el reloj, que debía ser destruido para liberar completamente al hospital. Convencida de su hallazgo, María reunió nuevamente a los expertos en lo paranormal. Les explicó su descubrimiento, y juntos planearon un último intento para liberar al hospital del espíritu del Dr. Vázquez. El plan era arriesgado, pero todos sabían que era la única esperanza. La noche elegida para el ritual, el hospital estaba inquietantemente silencioso. Las sombras parecían moverse con vida propia, y los susurros se transformaron en gritos apenas audibles. Los expertos comenzaron el ritual alrededor del reloj, recitando conjuros que llenarían el objeto con energía purificadora antes de destruirlo. Mientras el ritual avanzaba, el espíritu del Dr. Vázquez volvió a manifestarse, más furioso y desesperado que nunca. La figura oscura apareció entre las sombras, sus ojos llenos de odio fijo en María. Sabía que si destruían el reloj, su existencia en el mundo terrenal llegaría a su fin. El reloj comenzó a vibrar violentamente, las agujas giraban descontroladas, y el péndulo oscilaba con una fuerza sobrenatural. María, en el centro del círculo de expertos, sostuvo un martillo sagrado, la herramienta final para destruir el reloj. Con cada palabra del conjuro, el espíritu del doctor parecía debilitarse, pero también aumentaba su furia, lanzando objetos y creando un caos en el vestíbulo. Finalmente, en el clímax del ritual, María levantó el martillo. Con un grito de determinación, lo bajó con toda su fuerza sobre el reloj. El hospital quedó en un silencio sepulcral. Las luces dejaron de parpadear, y el aire frío se disipó. María, temblando pero aliviada, sabía que había puesto fin a la maldición del Dr. Vázquez. Sin embargo, el reloj roto seguía en el vestíbulo, un recordatorio constante de los horrores que habían tenido lugar en el hospital. Con el espíritu del doctor finalmente exorcizado y la conexión rota,
la atmósfera del hospital comenzó a cambiar. Los susurros y las sombras desaparecieron, y los pacientes y el personal empezaron a notar la diferencia. El lugar, que había sido una fuente de miedo y muerte, comenzó a sanar. María, aunque agotada, sintió una profunda satisfacción. Su valentía y determinación habían salvado innumerables vidas y habían traído paz a un lugar que había estado atormentado por tanto tiempo. Fue reconocida como una heroína por sus compañeros de trabajo, y su historia se difundió rápidamente por todo Honduras. Unos meses después, el hospital decidió retirar el reloj roto y reemplazarlo con uno nuevo, como símbolo de un nuevo comienzo. La ceremonia de inauguración del nuevo reloj fue un evento emotivo, al que asistieron trabajadores, pacientes y miembros de la comunidad, todos agradecidos por la nueva esperanza que el hospital representaba. María, mirando el nuevo reloj, sintió una mezcla de orgullo y alivio. Sabía que había hecho lo correcto, enfrentando sus miedos y derrotando el mal que había acechado el hospital. Con el tiempo, las cicatrices de los eventos pasados comenzaron a desvanecerse, y el hospital prosperó como nunca antes. María continuó trabajando en el hospital, pero ahora con una nueva perspectiva y una renovada energía. Sabía que siempre habría desafíos y momentos difíciles, pero también sabía que tenía la fuerza para enfrentarlos. El reloj, ahora funcionando perfectamente, marcaba el paso del tiempo, un recordatorio constante de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza y luz al final del túnel. Y así, el hospital que una vez fue escenario de horror se convirtió en un símbolo de resiliencia y renovación, gracias al valor de una mujer decidida a enfrentar el mal y devolver la paz a los vivos.